Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid, sección Nos Cuidamos. Nos Cuidamos. Guía psicológica y de conducta. Por Víctor López García. Médico gerontólogo. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos sean todos a esta sesión de charlas online bajo el lema de la programación de UDP Madrid, el lema Nos Cuidamos. Bueno, se trata en esta ocasión de una charla participativa y que va a versar sobre un tema que yo creo que es interesante, que es un tema, como digo, que es interesante porque se trata de ofreceros a los que me seguís en esta charla una guía psicológica y de conducta en la vida para adquirir una personalidad y un carácter sanos y fuertes y consiguientemente vivir mejor, con más salud, éxito, bienestar y felicidad. O sea, parece que es un objetivo ambicioso, pero ya verán cómo poco a poco yo avanzando en mi charla, yo creo que es posible conseguirlo. Bueno, esto que voy a decir también es muy importante en estos momentos difíciles y críticos que estamos atravesando por esta confluencia de circunstancias negativas y desfavorables que se están dando, poniendo, por ejemplo, ya de entrada a la pandemia de la COVID-19, que todavía sigue arrastrando y todavía sigue ofreciendo dudas. También la incidencia, que también es preocupante, y viene al caso también referir lo que es el cambio climático, también crea inseguridad, incertidumbre de cara al futuro, y también hay una incidencia objetiva que se está haciendo observada por los profesionales sanitarios, que es el aumento de las enfermedades nerviosas y mentales. Es decir, con esto de la pandemia y todo, pues hoy ha habido un aumento bastante manifiesto de las enfermedades mentales que se han detectado tanto en las consultas de los psicólogos como de los psiquiatras. Y como digo, hoy todo esto también indica que es muy procedente lo que la charla que yo voy a impartir y el título que he elegido. Bueno, también por otra parte, aparte de esto que sería el objetivo principal, hay otro objetivo añadido, que es que a través de los consejos que yo aporte esta tarde, también nos van a permitir que nuestra vida curse de una manera acertada, por el camino acertado, y que además que nos conduzca, que también interesa muchísimo tenerlo en cuenta, a un envejecimiento activo y saludable. Y además que conduzca finalmente a un final feliz, entendido como una vejez extrema positiva. Bueno, para entender bien lo que yo voy a decir, conviene que conozcamos unos conceptos, algunos de ellos que están ya, digamos, muy manidos, pero a mí me interesa muchísimo repetirlo, y uno de ellos es la personalidad. La personalidad la definen los psicólogos como un perfil estable de la persona e identificativo, estable porque no va cambiando de hora en hora, sino que uno lo mantiene estable durante toda su vida, y es identificativo porque nos identifica, nos diferencia de otras personas. Y esto se refiere sobre todo a cómo uno es y cómo se manifiesta, cómo nos manifestamos ante los demás. Por otra parte, hay otro concepto que también es muy conocido, que es el carácter. El carácter ya sería la manera de reaccionar
de sentir, de comportarse, de adaptarse de una persona a las diversas circunstancias que se le van planteando a lo largo de su vida. Ahí viene el dicho a veces, es una persona de carácter, que quiere decir es una persona firme, es una persona que es capaz de superar las contrariedades y sale siempre adelante. Y finalmente, otro concepto también muy conocido, y es uno que se refiere al temperamento. El temperamento sería ya lo que se entiende por la predisposición heredada, es decir, ya el temperamento no es algo adquirido, sino es algo heredado a través de la genética, a través de la transmisión hereditaria. Y además expresa también ese otro mundo que está ahí presente, pero que a veces no es visible, que son las inclinaciones básicas. O sea que hay este otro concepto, también es muy interesante conocerlo para ir entendiendo lo que yo voy a decir. Bueno, por otra parte, conviene que haga una referencia, aunque sea rápida, de lo que es la mente. La mente. Estos son conceptos muy manidos, muy entendidos, pero también es difícil conseguir una definición precisa. La mente es la parte de la personalidad donde asienta esa capacidad de razonar, la capacidad del sentido común, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir. Esa es la mente. Y dentro de la mente, según comentan los psicólogos, existen varias partes. Una de ellas es el consciente. El consciente es la parte de la mente que en cada momento permite a la persona darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor, de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, y eso es el consciente. Y después también hay otra parte por debajo del consciente. Estos son conceptos que más bien son provenientes de Freud, del psicoanálisis de Freud, que fue el que descubrió todo esto, y entonces a través de los estudios que hizo del psicoanálisis, se llegó a esta conclusión de que existen estos modos de estratos, y uno es el consciente, como he dicho, y otro sería el subconsciente, que es una parte de la personalidad por debajo del consciente, o incluso hay otros que dicen que hay un estrato incluso más inferior todavía, más profundo, que es el inconsciente, y estas son partes ocultas de la personalidad. Por estar ocultas no quiere decir que no existan, existen igualmente, de tal manera que estas partes también influyen en el pensamiento, en la manera de ser, en la manera de sentir, y son allí autores que indican que hay una relación directísima entre el consciente y el subconsciente y el inconsciente, y hay como a modo de unos ascensores de subida y bajada. Del consciente pueden pasar las ideas, registrarse en el subconsciente, y del subconsciente pasar al consciente y la persona pensar pues doblemente, por así decirlo, consciente más subconsciente. Y esto es muy interesante para conocer de dónde derivan digamos, los trastornos de la mente, y para después incluso abordarlos, porque hay que abordarlo a través del consciente y a través del subconsciente. Bueno, entonces este subconsciente, como he dicho, es una parte oculta que está ahí, que la tenemos, que nos influye, y afortunadamente el psicoanálisis ha detectado que lamentablemente no se tiene en cuenta en la explicación de la manera de pensar de las personas o en la manera incluso de comportarse. Y solo se aborda
cuando la persona se somete a un psicoanálisis, como era el psicoanálisis clásico de Freud, que sentaba a una persona en un sillón, en un sofá, e iba diciendo cosas, y se puede conseguir material del subconsciente cuando a través de la asociación de ideas, es decir, se va explorando, indagando, y a través de la asociación de ideas puede ir aflorando elementos que están en el subconsciente. Esto es muy importante en la psicoterapia. En la psicoterapia es muy importante para abordar los trastornos psíquicos y mentales. Bueno, y también se puede abordar el subconsciente, que lo han hecho, digamos, algunos psiquiatras, neuropsiquiatras, que es a través del hipnotismo. La persona se hipnotiza y se queda, por así decirlo, dormida, y entonces, como se anula el consciente, se deja libre el subconsciente, y a través de, como digo, del hipnotismo o de la hipnosis, puede también aflorar ideas, elementos del subconsciente. Bueno, siguiendo un poquito también a Freud de nuevo, porque esto es muy importante, lo creo yo, esto realmente no se toma muy en cuenta y no se trabaja, pero yo lo veo muy, muy necesario, además, tanto como para decir que yo tuve la suerte de trabajar como médico asistencial en una clínica de neurología en Alemania, y estuve allí algunos años practicando la psicoterapia, y donde allí aprendió este tipo de cosas. O sea, siguiendo analizando la parte de la personalidad o la mente, hay una parte que le llaman el superyo. Superyo, ¿qué quiere decir eso? Hay una parte, un yo superior, un yo noble, un yo juez, un yo que juzga, que valora los pensamientos, y ese más o menos es algo parecido a lo que se entiende por la conciencia. No la conciencia de ser consciente, sino la conciencia de tipo moral y ético. Y bueno, y hay otra parte inferior, que es una parte visceral, la parte visceral, vegetativa del hombre, donde asientan, pues oye, los instintos, los deseos reprimidos, las frustraciones, por ejemplo, las ilusiones. Todo esto está metido en una parte que es la parte que le llaman, los psicoanalistas le llaman el ello, como algo indefinido, que está ahí, pero que está. Bueno, entonces, una vez dicho esto, que explica las partes constituyentes de la mente humana, ya voy a entrar en una materia ya más práctica, y voy a explicar a continuación de dónde derivan realmente el desequilibrio psíquico y emocional de las personas, de dónde derivan esos trastornos, o dónde derivan los trastornos psíquicos y emocionales de las personas. Bueno, por una parte, tendríamos que decir que de una manera remota, lejana, estos trastornos pueden derivar de errores de la educación en la infancia. Esto es interesantísimo. Y esto lo practican los psicoterapeutas y los psiquiatras, lo practican esto muy bien. Y esos errores, ¿a qué errores me refiero? Por ejemplo, padres y educadores muy estrictos y rigurosos y severos y autoritarios. Eso puede hacer que la personalidad del niño no se desarrolle bien, suficientemente, porque los padres, con ese sistema educativo tan estricto, hace que el niño se quede atrofiado en su personalidad. Después ocurre también problemas que se dan en la vida real cotidiana de las personas mayores, que ya uno los puede detectar analizando lo que yo he dicho, que es otros padres que son demasiado blandos, es decir, demasiado complacientes, y hace que los niños estén llenos de complacencias, mimos, consentimientos. Todo hace que el niño se vaya educando mal, y después, cuando sea una persona mayor, no tenga cualidades para defenderse o para abrirse camino en la vida,
porque es muy blando, ha sido muy blando y entonces un niño se hace una persona mayor débil, no tiene la suficiente fuerza como para luchar contra los problemas que plantea la vida, la lucha por la vida. Y después también se dan un caso también que esto también se ha detectado cuando falta el padre o la madre en edades tempranas. El niño se queda un poquito como descolgado, sobre todo cuando falta la madre. El niño se queda descolgado de la madre, no ha recibido el calor, el afecto que necesita para ese crecimiento de su desarrollo psicológico y personal, y de ahí deriva también otra serie de personas que tienen también problemas de su personalidad, como digo, que deriva de esto. También hay otros padres, curioso, esto está en el terreno educativo, pero que es muy importante decirlo para comprender cómo tenemos que abordar la mente para después pensar en positivo, hay otros padres, por ejemplo, o educadores, en este caso también no tienen por qué ser necesariamente los padres, que practican una educación o un comportamiento ante los niños de tipo oscilante, es decir, con cambios de humor muy abruptos. Unas veces son muy estrictos, otras veces son blandos, otras veces son indiferentes. Es decir, eso al niño lo confunde. Y si eso dura una infancia entera y parte de una juventud, hace que la personalidad de ese niño, que después va a ser una personalidad de adulto, pues acabe mal lograda, no esté bien definida. Después los niños también, curiosamente, que en el cole ya los niños, poco a poco, a medida que van creciendo, se van haciendo adultos, van desligándose cada vez más de lo que les dicen los padres propiamente y ya le interesa más seguir o lo creen más interesante lo que dicen, pues oye, los compañeros, lo que dicen, por ejemplo, imitan a otros compañeros, de ahí viene la influencia nefasta de las malas compañías, de los malos ejemplos. Y entonces esto también va trastornando el contenido mental, la mente del niño, y hace que deje unas secuelas también cuando se haga adulto. Y bueno, no digamos nada la influencia del medio ambiente como tal, la influencia por ejemplo, ambientes de pobreza, ambientes de marginación, ambientes de inseguridad, ambientes de delincuencia, ambientes de malos tratos, de violencia, de odio. Todo eso queda profundamente impregnado en la mente del niño y después, cuando se hacen mayor, pues oye, acaban teniendo una serie de trastornos que incluso pueden ser bastante serios, porque pueden ser de carácter delictivo, y eso, pues oye, tienen problemas con la justicia y esto es verdaderamente, como digo, verdaderamente serio. Y después también, oye, se entiende que influya muchísimo la educación ética y religiosa, que no ha recibido una educación religiosa. En el ambiente en el que nos desenvolvemos en España, la educación cristiana, católica, es muy importante y eso impregna mucho en la mente de la persona y uno, queramos o no, pues ya está, tiene una identificación con el cristianismo. Y después también hay enfermedades psiconerviosas que las padecen las personas a lo largo de la vida, o puede también haber, por ejemplo, taras hereditarias, es decir, padres que tuvieron trastornos mentales, también los puede transmitir a los hijos. Bueno, entonces ahora ya está hecho la explicación como las causas remotas y las próximas de los trastornos mentales y psicológicos que padecen las personas y esto es una explicación del por qué ocurre eso. Y ahora, como el pensar positivo está basado sobre todo en el contenido mental, en el material que contiene dentro de la mente, voy a hacer unas referencias rápidas sobre el contenido mental y sencillamente el contenido mental es el conjunto de ideas, de emociones, sentimientos, actitudes, etcétera,
que albergamos o que alberga cada persona en su mente. Y se entiende perfectamente que como cada persona tiene su propio contenido mental, de ahí deriva también que pensemos y sintamos de forma diferente. Depende del contenido mental. Y el contenido mental, hoy está, como digo, está hecho a base de ideas, fundamentalmente. Hay más sentimientos, pero yo voy a hablar sencillamente de las ideas para simplificar un poco. Y las ideas, esto parece que es una chorrada lo que voy a decir, una chorrada, una simpleza. Las ideas de las personas pueden ser buenas, sanas, positivas, fortalecientes, pero con la característica común de esas ideas que guardan armonía con el bien, la verdad, con el altruismo, el amor, la felicidad, el bienestar. Es decir, con todo lo positivo aceptado universalmente como bueno. Esto ya es un punto de referencia que nos va a permitir después hacer una especie de autoanálisis para que cada uno pueda detectar el tipo de ideas que tiene en su contenido mental y hacer lo posible porque las ideas favorezcan o fomenten esa, como he dicho, esa capacidad de pensar en positivo. Por el contrario, existen también las ideas negativas. Estas ideas negativas son perjudiciales, perturbadoras, conflictivas, pueden afectar a la inteligencia o pueden también afectar a las emociones, a los sentimientos y a la voluntad. Y la característica común de estas ideas es que se apartan del bien común, que se apartan de la felicidad, del bienestar y producen consiguientemente, producen malestar, odio, envidia, temor, depresión, intención de hacer daño a los demás. Las ideas, y hay que entender que cuando las ideas estas negativas están cargadas de emociones fuertes, sentimientos, tienen mucha fuerza. Una cosa es una idea limpia, racional, por ejemplo, decir que las estrellas brillan solo por la noche en la oscuridad, y otra cosa es hablar de que yo quiero a esta mujer a la que amo, porque esa idea tiene una carga emocional, pasional muy fuerte. Luego hay que tener mucho cuidado con este tipo de ideas, porque si hacen daño, hace muchísimo más daño cuando están cargadas de emociones. Bueno, yo diría que es una cosa muy interesante ahora y es hablar de un porcentaje. Si uno dice lo mismo que cuando dice uno, el dinero que yo tengo haberes y deudas. Por ejemplo, yo tengo dinero en el banco y tengo deudas. Pues dependiendo de esa resta, restando de lo que tengo, lo que debo, seré más rico o más pobre. Pues esto, llevado al terreno del contenido mental, es algo parecido. Se puede hablar de porcentaje. Cuando una persona en su mente tiene un alto porcentaje de ideas positivas, un contenido mental positivo, un alto porcentaje de ideas positivas y muy bajo porcentaje de ideas negativas, por ejemplo, de ideas positivas tiene 90% y de ideas negativas tiene un 10%. Quiere decir que esa persona tiene una energía de reserva mental que puede incluso superar las adversidades, los conflictos y salir airoso de todas las pruebas que pueda tener que pasar en la vida. Mientras si es al contrario, si tiene un 90% de ideas negativas dentro de su contenido mental y un 10% solo de ideas positivas, ante la más nimia contrariedad, disgusto, le aflora en su consciente todo el acúmulo de ideas negativas y la persona puede sucumbir, llegar a la desesperación, a padecer un trastorno nervioso grave que incluso tenga que ser hospitalizada.
Fijaros que esto yo lo he vivido como médico y además yo practico esto en mi vida personal, también lo practico esto de las ideas, porque hay que estar continuamente seleccionando las ideas para que nuestro contenido mental sea de calidad y podamos pensar en positivo. Bueno, entonces hay que dar dicho eso para que podamos entender la gran importancia que tiene el disponer mentalmente hablando de un gran caudal de ideas positivas. Bueno, ¿y qué podemos hacer ahora en una segunda parte de ya yendo a lo práctico? ¿Qué podemos hacer para entrenar y reeducar nuestra mente hacia una vida mejor, más saludable, más equilibrada y rendir más y mejor como personas o como profesionales? Porque esto también es válido para los profesionales. Bueno, lo primero es aquel lema de Sócrates, que sigue estando perfectamente vigente. Acordaros que Sócrates dijo, lo primero que tienes que hacer si quieres trabajar con tu mente es conócete bien a ti mismo. Yo totalmente de acuerdo con Sócrates. Si uno no parte, por así decirlo, de este punto de partida, valga la redundancia, de conocerse a sí mismo, cualquier estrategia o tratamiento mental que uno se pueda autodirigir a sí mismo no estaría debidamente orientado, porque uno se tiene que saber cómo es uno, tiene uno que conocerlo de antemano. Después también es muy importante para poder encauzar bien la ruta de la vida y pensar en positivo, hay que disponer de una escala de valores correcta. Es decir, fijaros, esto de la escala de valores correcta, yo también eso lo observo alrededor, que hay gente que tiene una visión equivocada de la vida porque pues ya parten del hecho de que la escala de valores es incorrecta. Por ejemplo, hay escalas prácticas que se observan por ahí. Por ejemplo, la salud, el trabajo y el dinero. El otro dice la salud, el trabajo y el amor. El otro dice, los Beatles en su canción decían, all you need is love. Todo lo que necesitas es amar o amor. Fijaros, ¿qué es lo que es eso? Bueno, pues la escala de valores es muy diferente. Es lo mismo que el contenido mental de una persona a otra. Pero sí que es verdad que hay que mantener y guiarse y regirse en la vida por una escala dentro aunque sea personal, una escala de valores correcta, no equivocada. Porque si la escala de valores a la que uno sigue es incorrecta, la vida es incorrecta, la ruta que seguimos en la vida es incorrecta. Bueno, otra cosa, ya comentaba yo con respecto al contenido mental, que hay que saber cómo somos y cómo deberíamos ser. Una cosa diferente es cómo somos y otra cosa es cómo deberíamos ser. La clave no está en cómo somos, que sí es interesante desde el punto de vista de conocerte a ti mismo, pero la clave fundamental, el objetivo es cómo deberíamos ser. Y la inmensa mayoría de las personas, millones y millones en el mundo, son como son, pero no actúan o no proceden para ser como deberían ser. Y bueno, para intentar conocernos mejor, hoy debemos hacer unas preguntas prácticas. Mira, yo he dicho una cosa. Sencillamente esto. Claro, yo tengo que decir que este temario está perfectamente impreso y creo que se va a divulgar o se está divulgando ya a través de la página web de UDP Madrid y las personas interesadas. Ahí está el temario completo. Yo estoy diciendo aquí algunas pinceladas, pero ahí está el temario completo. Y unas preguntas que nos deberíamos formular y que voy a comentar a continuación, viene ahí perfectamente reflejada, toda con todo detalle. Y fijaros, estas son como preguntas básicas que ya nos permiten saber cómo somos, qué estamos haciendo mal en la vida, cómo podríamos encauzar mejor nuestras vidas, por la cuenta que nos trae, por el gran interés que tiene. Primero, una pregunta. ¿Vivo a gusto? Una pregunta. ¿Vivo a gusto? Cada uno, yo dejo que la persona se la conteste en su intimidad.
¿Estoy satisfecho en el lugar, posición que ocupo en la vida, en el mundo? ¿Soy feliz en el amor? Parece que es una cuestión de una novela romántica, pero tiene mucho interés. ¿Soy feliz en el amor? ¿Le concedemos al amor la importancia que tiene? Otra pregunta que deriva de aquí. ¿Tengo capacidad de amar y de ser amado? Porque una cosa es amar y otra cosa es permitir que a uno lo amen. Hay gente que se cierran en banda y no permiten que la amen porque son muy secos, muy fríos, muy calculadores. Esto es otra pregunta. Bueno, ¿me llevo bien con la familia? Fundamental, fundamentalísimo en las personas mayores. ¿Me llevo bien con la familia? ¿Tengo buenos amigos? Uno de los parámetros o índice de la socialidad es los amigos. ¿Tengo buenos amigos? No amigos así de tomarme un café en un bar, sino amigos con los que yo pueda comentarle cosas íntimas y que me pueda ayudar y todo esto. Trabajo a gusto, y cuando digo esto, trabajo justo, no me refiero solo a los profesionales activos, sino también a los jubilados y a tal, que, o sea, trabajo a gusto en el sentido de desempeño actividades gratificantes. En ese sentido es cómo estoy yo organizando mi vida desde el punto de vista del aspecto lúdico, recreativo. ¿Estoy yo desempeño actividades gratificantes o lo que estoy haciendo no me gusta nada y lo hago ahí a regañadiente porque me condicionan, porque me obligan, porque me comprometen? Estoy en buenas relaciones, muy interesante esto, con respecto incluso a las asociaciones de mayores. Estoy en buenas relaciones con mis superiores, con mis iguales y con las personas que son inferiores. Bueno, disfruto generalmente de alegría y de buen humor, o soy un apagado, un amargado, un melancólico. Soy optimista y tengo confianza en el futuro. Es un índice también muy valorativo, que no solo es pensar en el presente y ver las cosas positivamente, sino también tener una visión optimista y positiva ante el futuro, porque eso nos tranquiliza. Otra cosa que es más bien de tipo, ya más bien de tipo ético-religioso. Tengo la conciencia tranquila, porque esto hay gente que no tiene la conciencia tranquila. Y al no tener la conciencia tranquila, están sufriendo una perturbación continua a nivel mental y a nivel emocional y por ello no pueden pensar en positivo, porque están perturbados. Bueno, y finalmente, tengo proyectos que realizar de cara al futuro, tengo voluntad de acción, esto es muy importante también de cara a las personas mayores, tengo voluntad de acción, de propósito de realizar nuevas cosas o proyectos en todo momento. Bueno, fijaros que son unas preguntas muy sencillitas que indagan, hurgan en nuestro interior y nos pueden ya visibilizar qué es lo que no está funcionando en ese contenido mental. Yo diría que un sí, dicho así someramente, sin meterse en valoraciones técnicas, un sí en casi todas estas preguntas, si yo me hago estas preguntas en la intimidad y a casi todas ellas me digo que sí, quiere decir que, pues oye, que estoy, estoy teniendo mereciéndome una normalidad en mi vida y que la vida va por un buen camino, va por una buena ruta. Un no en todas o casi todas ellas, la vida no funciona, voy por mal camino, me puede ocurrir algo serio de cara al futuro. Bueno, y ya finalmente termino con esto diciendo las pautas y entrenamiento mental a realizar regularmente según disponibilidad de tiempo de cada cual. Hemos visto que una parte es explicativa, otra parte es de análisis de nuestra personalidad y de nuestro contenido mental, incluso recurriendo a una secuencia de preguntas que nos hacemos en la intimidad. Y ahora pasamos ya a las pautas de entrenamiento mental a realizar regularmente según disponibilidad de tiempo de cada cual. Bueno,
lo primero que yo hay que referir es a aquello que yo he dicho de la escala de valor. Hay que tener en cuenta la escala de valor que he referido. Hay que distinguir bien y creer en ello bien las ideas buenas y las ideas malas como fuerzas que intervienen en la conducta humana y que favorecen o que desfavorecen el disfrute del bienestar y de la felicidad. O sea, hay que no solo tener en cuenta, sino creer en ello. Porque si no se cree en ello, malo, no va a surtir efecto lo que yo estoy comentando. Hay que, por supuesto, por lógica aplastante, hay que potenciar las ideas buenas, potenciarlas al máximo y descubrir nuevas ideas que uno tiene buenas y que no ha descubierto aún, y eliminar las ideas malas. Eso es una verdad, una perogrullada, pero es una verdad como un templo. Después otra cosa. En la vida no se puede vivir, yo diría, al buen tuntún, a lo que vaya saliendo. Hay que tener digamos, una responsabilidad de conducir, de dirigir la vida, y para ello, de vez en cuando hay que hacer altos en el camino, dentro de la vorágine que hay, de las prisas, de las agendas cubiertas. Hay que sentarse con uno mismo y entonces hacer una especie de revisión. O puede ser de una revisión de la vida entera, que es lo que le llaman la revisión de vida, la revisión de la autobiografía, o una revisión de un tramo de la vida, o de toda la vida en su conjunto, o de un aspecto concreto de la vida que nos preocupa o que estamos fallando. Y esto hay que hacerlo buscando precisamente eso que he dicho de la revisión de las ideas erróneas. ¿Dónde están las ideas erróneas? Porque si no corriges las ideas erróneas, tu vida sigue marchando malamente, ¿no? Y después, para reforzar un poquito el contenido mental y pensar en positivo, conviene también, después de que se ha hecho ese ejercicio de revisión de vida o de tramos de vida o de aspectos de vida, sentándose tranquilamente en la intimidad, en el silencio, evitando que lo perturben a uno. Hay que hacer una especie de concentración de una sola idea positiva, estar un rato, 10, 15 minutos, sobre una idea positiva que a uno le gustaría poseer. Por ejemplo, los cobardes le gustarían ser valientes. El que no tiene sentido del humor le gustaría tener un sentido del humor. El que no practica el amor le gustaría tener amor. El que es pasivo le gustaría ser activo y participativo. O sea, hacer una especie de concentración en una idea, que esto va en la línea de la meditación, que es importantísima, haciendo que esas ideas que fabrica uno mentalmente con la meditación, con esa concentración mental, se vaya creando ideas positivas que vayan inundando el consciente, y del consciente poco a poco van pasando al subconsciente. Y eso va, de un modo u otro, va enriqueciendo extraordinariamente la mente. Después hay otro procedimiento. Fijaros que cuando nosotros, por ejemplo, vamos elaborando a través de la vida el contenido mental, es a través de los pensamientos que nosotros generamos a través del proceso mental propiamente, o los pensamientos que nos vienen de fuera, de otras personas, de libros que leemos, de conferencias o de charlas como la de ahora oímos. Las ideas nos vienen de fuera. Y es un requisito indispensable, cosa que yo estoy observando continuamente, y también lo aprendí muy bien en Alemania y tal, que era que no tenemos capacidad de control mental o de filtro mental. Es decir, que no somos capaces suficientemente de filtrar las ideas que nos llegan, hasta de las propias ideas que nos llegan de nuestra propia entidad, y para eso se requiere un control mental, un dominio mental, que la inmensa mayoría de las personas están faltos de ellas. Vamos, ¿y cómo se puede conseguir ese contenido, ese control mental, ese filtro mental?
Pues por una parte, unos ejercicios muy sencillos que es dejar la mente en blanco, no pensar en nada durante unos minutos, 3, 4, 5, 10, 20 minutos, lo que quiera, lo que pueda uno aguantar. Y después pasar de ese no pensar en nada a pensar en algo agradable. Puede ser en una persona, pensar en una persona, o pensar en visualizar mentalmente con los ojos cerrados un bonito paisaje que le agrade a uno, y alternar. Es decir, de lo de la mente en blanco a pensar en algo positivo, no pensar en nada. Y esto es un ejercicio mental que hay muchísimas personas que le cuesta mucho realizarlo porque no están acostumbrados a ello. La mente funciona diariamente de una forma disparatada, sin control mental. Y esto es imprescindible para seleccionar bien las ideas, sobre todo las ideas que nos lleguen del exterior, para que no nos lleguen ideas negativas o ideas conflictivas. Después hay otra cosa muy interesante que la recomiendan los psicólogos, que es nosotros estamos acostumbrados a proyectar una mirada hacia lo cercano, hacia lo que está muy cerca. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo yo estoy mirando la pantalla del ordenador y estoy pensando en la pantalla y estoy pensando cercanamente lo que estoy diciendo. Pero es una maravilla de vez en cuando, en un lugar que tenga horizonte, que tenga lejanía, hacer una mirada relajada hacia el horizonte. Y es lo que esto le llaman los psicólogos como la mirada relajada de los niños. No, los niños no fijan la mirada detenidamente sacando provecho de lo que vemos, como le ocurre a los adultos, sino que los niños dirigen la mirada de una manera muy, muy difusa. Y esto, como digo, si lo hacéis una tarde y estáis mirando un rato un horizonte, el que tenga una terraza en un piso de Madrid, mira un parque lejano, mira los edificios lejanos y tal, y se está un rato así, relajado, tranquilo, mirando el horizonte, ya veréis como la mente, en cierta manera, se va tranquilizando, se va relajando, porque no está en una situación conflictiva de mirar lo que me daña, lo que me beneficia, el aprovechamiento, sino que es una mirada neutral. Bueno, después, como digo, para aumentar el número de ideas positivas, para pensar positivo, conviene que nos hagamos un listado de ideas positivas que uno necesite. Por ejemplo, si uno es cobarde, podría decirse a sí mismo, estoy observando que cada día soy más valiente. Además es una realidad, porque si uno se lo propone, cada día va a ser más valiente porque va a ir cambiando el consciente y el subconsciente. Después, cada día me comunico mejor con los demás, cada día me llevo mejor con mi mujer, veo que los hijos cada día me quieren más, veo que soy cada día más expresivo. Es decir, hacer un listado de ideas afirmativas que neutralicen esas deficiencias que nosotros hemos captado a través de esos ejercicios que yo que he comentado de análisis de uno mismo, de qué pie cojea uno mismo. Bueno, y otra cosa también muy interesante que yo lo suelo hacer y tengo un cuaderno con una colección de frases célebres de grandes pensadores, de filósofos, de gente sabia, de gente que nos puede enseñar cosas verdaderamente y de los cuales podemos aprender. Pues oye, anotar eso en un cuaderno, venga, ir anotando frases célebres con las que uno se identifique, y volver a reflexionar sobre, leerla, releerla, volver a pensar en ella, e incluso cautivarse por el autor, porque hay frases célebres que son maravillosas, ¿eh? Hay autores que son magistrales. Bueno, pues eso también es otro consejo que yo puedo dar. Bueno, yo creo que ya he llegado al final de la parte de los ejercicios mentales y ya el resumen y las conclusiones serían lo siguiente. Para pensar en positivo hay que cuidar la salud de la mente, del cuerpo y de los nervios. Hay que cuidarlo como imperativo del deber.
a través de lo que ya está súper conocido, y no lo voy a repetir, porque nutrición adecuada, ejercicio físico diario con un cierto estímulo aeróbico y una higiene mental y control de la mente adecuado. Y finalmente también ilustrar la vida y disfrutar en la vida de actividades lúdicas y recreativas, de ocio, de entretenimiento, de pausas. Es decir, eso hay que combinarlo muy bien para pensar en positivo. Y después, como digo yo, y también, oye, acordaros de todos los ejercicios que yo he recomendado. No hay que hacerlo todo a la vez, sino poco a poco, y siempre tratar de buscar la clave de cómo soy yo, y no contentarse uno con el solo cómo soy yo, sino cómo debería ser, e ir en busca de ese objetivo persistentemente a lo largo de la vida. Bueno, pues muchas gracias por su atención prestada.